Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 646. En este episodio del podcast te quiero hablar sobre distintas herramientas para gestionar tus contenedores, tus volúmenes, tus redes en Docker. Y son todo herramientas para terminal. Y te estarás preguntando, ¿y herramientas para terminal? ¿Y por qué no utilizas directamente la terminal sin herramientas intermedias? Bueno, pues realmente esto es lo que yo hago. Yo realmente tiro de terminal, tiro de Docker o de Docker Compose en su caso, para gestionar todos mis volúmenes, contenedores, redes, etcétera, etcétera, todo dentro del mundo de Docker. Sin embargo, en ocasiones es interesante tener algunas alternativas, algunas opciones para poder gestionar todo esto con una interfaz, digamos, semigráfica, en el sentido de que va a ser una interfaz de tipo TUI, Terminal User Interface, dentro de la terminal, pero que te va a permitir ver las cosas desde otro punto de vista. Por ejemplo, poder ver los logs de otra manera, poder ver gráficas donde se muestre la evolución del consumo de CPU o la evolución del consumo de RAM, siempre desde un punto de vista. Y por esta razón, en algún caso, utilizo alguna de las herramientas que te voy a contar a continuación. Pero he querido traerte las 5 herramientas para que tengas tú distintas alternativas y eliges o puedas elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Así que vamos directos al turrón. Vamos a por herramientas para Docker. Y empiezo por el principio. ¿Qué es mejor? ¿Una interfaz gráfica o terminal? Bueno, pues esto es como todo. Si no estás acostumbrado al uso de la terminal, si prefieres una interfaz gráfica, evidentemente todo lo que te voy a contar en este episodio del podcast, pues a lo mejor te resulta un poco chocante o a lo mejor no le ves utilidad. Pero te puedo decir que siempre tiene utilidad, porque en un momento determinado tu interfaz gráfica, la interfaz gráfica que estés utilizando, puede ser que se corrompa o puede ser que tenga un determinado problema. Y cuando tienes ese problema, ¿qué es lo que haces? La única solución es acudir a la terminal. Y acudiendo a la terminal puedes tener o tirar directamente de los comandos, como puede ser Docker o Docker Compose, o estas herramientas de las que te voy a hablar en este episodio del podcast, que simplemente te van a facilitar un poco la gestión de esos contenedores, te van a permitir tener una visión, ya no tanto como con Portainer o como con Jack, pero sí que te van a permitir tener una visión un poco más elevada y menos, digamos, tocando la terminal. Pero vuelvo a insistir, ¿qué es mejor? ¿Interfaz gráfica o terminal? Bueno, pues aquí yo te diría que depende de ti, única y exclusivamente. Depende de si te encuentras más cómodo con una interfaz gráfica o más cómodo con una terminal. La ventaja de tener una terminal es que las cosas son mucho más rápidas y que además no solo es que sean mucho más rápidas, sino que además las puedes automatizar. Puedes, en base a determinados eventos, realizar determinadas acciones o puedes crearte diferentes scripts para simplificarte el trabajo. Todo es cuestión de lo que tú quieras. La gran ventaja de las herramientas tipo Portainer es que lo ves todo. Todo lo tienes al alcance de tus ojos. Puedes ver cuál es el stack, cuál es la pila de contenedores que componen lo que estás levantando, puedes ver las redes que hay levantadas, etcétera, etcétera. Para mí, tener al alcance de mis manos un Docker Compose y modificarlo rápidamente, editarlo y ponerlo en marcha, pues me resulta mucho más cómodo desde la terminal que desde una interfaz gráfica como Portainer. Pero como te digo, todo es cuestión de ti, todo es cuestión de tus necesidades. Ahora bien, llegados a este punto, tengo que decir que herramientas como las que te voy a contar en este episodio del podcast, herramientas que tienen una parte TUI, es decir, una Terminal User Interface, perdón, donde tú puedes ver determinados aspectos de otra manera. Por ejemplo, puedes ver la evolución, como te estaba diciendo anteriormente, de la CPU o de la RAM de una manera visual, pues siempre resulta mucho más atractivo o mucho más interesante que verlo directamente en la terminal, donde solamente vas a ver el consumo puntual o a lo mejor puedes hacerte una idea, pero así es mucho mejor. Y para, ¿cómo te digo yo? Para buscar problemas, este tipo de soluciones me parecen muy interesantes. Y no solamente esto, ver o acceder fácilmente a los logs, como te lo ofrece alguna de las herramientas que te voy a contar en este episodio del podcast, pues realmente es muy interesante. Así que creo que por lo menos tener el conocimiento de que existen estas herramientas, pues es más que interesante.
y en algún momento te pueden sacar de un apuro. Y voy a empezar por la primera, y que es la que normalmente yo utilizo, que es Lazy Docker. A esta herramienta ya le dediqué un vídeo de YouTube titulado Lazy Docker o Docker para perezosos, y es una herramienta muy similar a otra herramienta que tiene un nombre muy parecido, que es Lazy Git, que también le dediqué otro vídeo y un artículo titulado Lazy Git o Git para perezosos. Lazy Docker es una herramienta que te permite gestionar tus contenedores Docker de una manera completamente gráfica, pero en la terminal. Te permite ver lo que está pasando, lo que está sucediendo en todos tus contenedores, te permite ver los contenedores que tienes en ejecución, te permite ver los que están parados, las imágenes que tienes en tu sistema, volúmenes, redes, logs, eventos, etcétera, etcétera, y todo de una manera gráfica. Ya te digo, gráfica en la terminal. Nada más arrancar la aplicación, lo que vas a encontrarte son 5 paneles. Un panel que se encuentra a la izquierda, 4 paneles que se encuentran a la izquierda, donde utilizando los cursores puedes desplazarte entre un panel y otro panel, y un panel que se encuentra a la derecha, donde te muestra exactamente lo que puedes ver en el primero de los paneles, en el panel superior, donde se encuentran los contenedores. Utilizando la tecla interrogante accedes a la ayuda, lo cual está muy bien, y utilizando la tecla X te muestra el menú contextual del panel en el que te encuentras. Por ejemplo, si te encuentras en el panel de los contenedores y pulsando la tecla X puedes hacer determinadas operaciones, como puede ser parar un contenedor o borrar un contenedor. Cualquiera de este tipo de cosas las puedes hacer. Pero además otra operación que resulta muy interesante con Lazy Docker es la ejecución de comandos masivos. Es decir, en lugar de aplicar una determinada acción sobre un determinado contenedor o sobre una determinada imagen o sobre un determinado volumen, puedes aplicar ese mismo comando sobre todas las imágenes, sobre todos los contenedores, sobre todos los volúmenes, sobre todas las redes, de manera que en un momento determinado, si lo que quieres es borrar todos los contenedores, pues simplemente accediendo a esa opción lo puedes hacer. De todas las herramientas de las que te voy a hablar hoy, básicamente la que siempre tengo instalada en los servidores es Lazy Docker, porque es la que más cómodo o la que más acostumbrado estoy. Probablemente con el paso del tiempo y utilizando alguna de las otras herramientas que te voy a contar a continuación, puede ser que me llegue a acostumbrar a las otras, pero como estoy tan acostumbrado a esta, pues me cuesta cambiar. Respecto a la instalación, decirte que en el caso de cualquier distribución Linux es relativamente sencillo de instalar. Te dejo una línea de comando que puedes utilizar para instalarlo, y en el caso todavía particular de Arch Linux es más sencillo porque puedes utilizar los repositorios AUR donde tienes disponible Lazy Docker. Así que esta es una herramienta y yo te diría que es la herramienta con la que te tienes que quedar. Si te tienes que quedar de todas las herramientas de este episodio con alguna, con Lazy Docker sin lugar a dudas. Y es más, aunque instales Portainer en tu servidor, yo te recomendaría que siempre tuvieras instalado Lazy Docker, porque seguro que en algún momento te va a sacar de un apuro y además te permite tener una visión que yo creo que con Portainer no llegas a tenerla. Bueno, la siguiente de las herramientas de la que te quiero hablar es Dive, escrito D-I-V-E. Probablemente si no construyes tus propias imágenes Docker, es una herramienta que a lo mejor pues no te termina de aportar gran cosa. Porque es una herramienta que lo que hace es investigar o, digamos, mostrarte cómo está construido una imagen Docker. Pero no en el sentido de el Dockerfile, sino en el sentido de las capas. Las capas, como bien sabes, o si no lo sabes, te remito al, no sé si es el capítulo 2 o el capítulo 3 del tutorial de Docker, que puedes encontrar en atareado.es. Bueno, pues los contenedores Docker o las imágenes Docker se construyen por capas. Cada capa, digamos, envuelve a la capa anterior. Hay determinadas capas que realmente no aportan gran cosa, pero lo que sí que es aumentan excesivamente el tamaño de tu imagen final. La solución es buscar o intentar optimizar siempre las imágenes Docker. O esto es por lo menos algo de lo que yo cada vez me preocupo más. De tener imágenes Docker, primero que sigan las recomendaciones de Docker, perdón, a la hora de hacerlas, y por otro lado,
de optimizarlas lo máximo posible, de que sean lo más reducidas posibles. Y esto básicamente es por el hecho de que cuanto más reducida sea una imagen, más fácil es de transportar. Si la quieres instalar en cualquier sitio, pues lo vas a poder hacer muy rápidamente. Así, como te digo, Dive es una herramienta que lo que te permite es analizar, visualizar de una manera sencilla digamos, cuáles son las capas que constituyen una determinada imagen. Así, cuando quieres inspeccionar una imagen, por ejemplo, la imagen de Ubuntu, simplemente tienes que escribir Dive Ubuntu y en lo que te va a mostrar son distintos paneles en el que primero, por ejemplo, en la parte izquierda te dice las distintas capas que constituyen la imagen, mientras que en la parte derecha te muestra el contenido de esas capas. Moviéndote en cada una de las capas de la imagen vas a poder ver cuál es ese contenido. Y en un momento determinado vas a poder saber si ese contenido se puede optimizar o no. Así yo, por ejemplo, para preparar este episodio del podcast, estuve analizando algunas de las imágenes que había creado recientemente, en concreto una que se llama Tools, que lo que simplemente es una imagen de Alpine Linux, donde había metido pues determinadas herramientas para poder gestionar archivos. Pues las típicas herramientas que últimamente utilizo provenientes de Rust, las alternativas que les llamo yo a las Vetusta GNU Linux, ¿no? En este sentido, pues por ejemplo, utilizar FD, utilizar LSD y este tipo de herramientas. Bueno, pues todo eso lo empaqueto dentro de una sola imagen, una imagen llamada Tools, que me la puedo llevar fácilmente a cualquiera de los servicios, de los servidores que tengo. Simplemente lo que tengo que hacer es hacer un Docker pull y lo tengo allí instalado para utilizarlo. Y como normalmente todas esas herramientas las utilizo dentro de contenedores Docker, pues lo tengo todo más o menos sencillo, porque simplemente lo que tengo que hacer es montar el volumen que quiero gestionar con esas herramientas dentro de ese volumen tools. Bueno, en fin, que me he enrollado para que al final lo único que te quería decir es que esa herramienta, ese tools, lo que se trata de una imagen que pesa exactamente 46 megas. Y si lo piensas un poco, esos 46 megas van a corresponder básicamente a las imágenes, a los archivos que he instalado dentro. De hecho, los detalles que aparecen en Dive lo que me decía es que tiene una eficiencia del 97%, es decir, que solamente el 3% de la imagen era redundante. Respecto a la instalación, igual que en el caso de Lazy Docker, tienes un par de líneas para instalarlo en Ubuntu a través de un paquete dev y como de nuevo, como te decía anteriormente, en el caso de Arch, lo puedes hacer fácilmente utilizando los repositorios AUR, donde con Paru, por ejemplo, Paru-sdive lo tendrías instalado. A continuación te cuento otra herramienta que es muy similar a la primera, a Lazy Docker, pero en este caso se llama Dockly. Dockly es otra herramienta muy similar, como te digo, a Lazy Docker, con una diferencia. Dockly está implementada en JavaScript, mientras que Lazy Docker está implementada en Go. A mí lo que no me termina de gustar de Dockly es que al final utilizas una gran cantidad de dependencias de JavaScript para poder levantarlo. Y luego para instalarlo vas a tener que utilizar npm, el gestor de paquetes de JavaScript, para poder tenerlo funcionando. Evidentemente lo puedes meter dentro de un contenedor Docker, como he hecho anteriormente, pero bueno, es una opción. La verdad es que gráficamente esta aplicación, Dockly, tiene muy buen aspecto. De hecho, yo te diría que me gusta más la interfaz gráfica que muestra Dockly respecto a la de Lazy Docker. Pero como te decía anteriormente, estoy tan acostumbrado a utilizar Lazy Docker que este cambio pues todavía no lo tengo asumido. Y luego lo siguiente es que, evidentemente, para instalarlo en mi ordenador de escritorio donde utilizo habitualmente JavaScript, pues no tengo ningún problema, pero en otros servidores donde no tengo instalado Node.js, pues tener que tirar de Lazy Docker, tener que tirar de npm, tener que instalar en npm, Node.js y todo esto, pues me resulta un poco más inconveniente. Luego, la siguiente de las herramientas es Dry, D-R-Y.
Esta herramienta tiene una pequeña particularidad, no me salía, una pequeña particularidad respecto a las anteriores, y es que además de gestionar Docker, gestiona Docker Swarm. Yo te diría que esta es básicamente la diferencia fundamental respecto a las anteriores, porque no solamente te permite gestionar volúmenes, imágenes, contenedores, redes, sino que además te permite gestionar todos los objetos que vienen en un cluster Swarm, como pueden ser los nodos, servicios, etcétera, etcétera. Y esto es algo realmente interesante y que en el resto de casos, pues la verdad es que no he visto. Además, evidentemente te muestra información, te permite gestionar todo lo referente a Docker y a Docker Swarm. De manera que la mayoría de los comandos que puedes ejecutar vía terminal también los puedes ejecutar directamente utilizando Dry. Respecto a la instalación, igual que te decía anteriormente, en este caso, después de investigar a ver cómo se podía instalar, pues para la mayoría de los servidores Linux no he encontrado forma de los servidores, de las distribuciones Linux no he encontrado cómo instalarlo, pero siempre lo puedes instalar utilizando Docker. De manera que en las notas del podcast o en las notas de este episodio te dejo cómo puedes hacerlo. Pero además de esto, como en todos los casos anteriores, también lo puedes instalar desde los repositorios AUR tirando de Paru, por ejemplo. Y luego, y como no podía ser de otra manera, me quedaba una herramienta que preferentemente fuera o que estuviera implementada en Rust. Y en este caso es Oxker, O-X-K-E-R, Oxker. Se trata de una herramienta pues parecida a Lazy Docker o a Dockly o a Dry, pero en este caso implementada en Rust. La interfaz gráfica a mí me gusta más, yo te diría que es más parecida a la de Dockly, pero el modo de funcionamiento me gusta más el de Lazy Docker. Me parece mucho más rápido y productivo trabajar con Lazy Docker que trabajar con Oxker. Sin embargo, Oxker lo que tiene es más información de una manera visual. Quiero decir que nada más arrancar Oxker, de un solo vistazo tienes mucha más información que la que puedes encontrar en el caso de Lazy Docker. Así, Oxker lo que tiene es básicamente 6 paneles, de manera que en el primer panel vas a encontrar un listado de todos los contenedores que están en tu equipo, tanto los que están funcionando como los que no están funcionando. Luego, a partir de ahí tienes los logs. Bueno, en la parte derecha tienes las acciones que puedes realizar con cada uno de los contenedores. Debajo tienes los logs. Y abajo del todo lo que tienes, y me resulta muy interesante, son 3 paneles donde puedes ver la evolución gráfica, bueno, digamos, el consumo puntual de CPU, así como la evolución gráfica de CPU, el consumo puntual de RAM, así como la evolución temporal de RAM, de consumo de RAM, y luego en la parte derecha las IPs, las IPs no, los puertos, tanto los puertos reales como los puertos que están mapeados. Esta es la parte que más me gusta. Yo te diría, y ya para concluir este episodio, que hoy por hoy me quedaría con 2 herramientas básicamente. La primera, Lazy Docker, y la última, Oxker. Bueno, se me ha olvidado decirte, para instalar Docker, para instalar Oxker, tienes 2 opciones. Una, mediante una línea de comando, que básicamente lo que hace es un curl y luego lo ejecuta contra un bash. Esto lo puedes hacer fácilmente. Y luego, de nuevo, en Arch, simplemente con paru-s Oxker lo tendrías instalado. Bueno, como te estaba diciendo y para concluir, yo actualmente me quedaría por un lado con Lazy Docker y por el otro lado con Oxker. Con Lazy Docker por la facilidad a la hora de gestionar digamos, todas las operaciones, todas las acciones que puedes realizar sobre los distintos elementos que constituyen Docker, y luego por otro lado con Oxker por el tema de las gráficas. Y en el caso de que estés utilizando Docker Swarm, pues sí que tiraría de Dry. Pero claro, yo actualmente no estoy utilizando Docker Swarm, con lo cual pues tampoco te puedo decir gran cosa. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Si puedes, una valoración en Spotify me vendría fantástico para dar a conocer este podcast. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast, de la fantástica red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar maravillosos podcasts. Puedes participar en esta red entrando en WinTablet Info, en Telegram. Y de la misma manera también puedes entrar en Telegram en el grupo Atareado con Linux, buscando Atareado con Linux. Y nada más, recordarte que la vida son 2 días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux. Y en este caso con Lazy Docker, Dive, Dockly, Dry y Oxker,
mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.